Vamos al Zoom porque lo estoy viendo, me da mucha gracia, ya lo veo y me río. Pero vamos al Zoom. No te Pará, rías, murió, es no lo está peor en que le casa. puedes hacer, verlo y reír. Es verdad, él odia que se ríen, No, ya se no ríe. hace nada y se ríen, pero vos qué quieres que haga. Pero eso no lo puede elegir él, lo que a nosotros nos pasa con sus gestos. ¿Estás llorando? Sí, pues me da gracia, lo vi esperando en el Zoom con cara de, qué programa de verga me tocó. ¿Qué es esto, Dios? Sí, pero bueno, nos agarró bailando, cantando, nos agarró alegre con nosotros. Está en el Zoom. Estrena su película Granizo, que lo poco que vi me hizo reír mucho, en la cual una pequeña participación de esta radio. El señor Guillermo Francella, buenos días. Franchella. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Guille? Ay, la gracia que me dio, te dio una ventanita chiquito esperando diciendo, la promoción de la película me vas a hacer cosas como este programa de mierda que me toca. No. Pero además que nunca odié, al contrario, que genere risa. Lo vivo hace 40 años, esto que voy caminando y me cruzo con otro y ya se sonríe, es algo tan hermoso, es un masaje al alma. Eso, generar eso en la gente es divino. Al contrario, no lo padezco, ¿no? Vos te escuché decir al inicio como que a mí me jodería, al contrario, nada me da más placer que generar eso en la gente. Claro, pero eso es verdad, ya sé, pero me imagino en un momento como hasta cuando estás serio, querés encarar una charla serio, sí, y a la gente los sí. ojitos, algo da gracia y decís, pará, no hice nada, me imagino diciendo, córtela. Sí, es verdad. Incluso a veces momentos de ira, de enojo, ves del otro lado. Me acuerdo hasta cuando eran chicos mis hijos, que los retaba y yo los veía que se tentaban. Y era peor. Claro, no, pero te estoy diciendo que te voy a sacar la tele, la cosa, la comida, jajaja, claro, y bueno. Y bueno. Nada, pero pasa. Bueno, ¿cómo estás, Guille, tanto tiempo? En serio, Andy, hace muchísimo que no hablamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira, le dije a Queller, el dueño de esta radio, le dije, ¿no puedes producirle una película, Francella? Así viene al programa. Y igual, no, sí, vamos a seguir intentando. No, pero estás a full, estás haciendo 1000 películas, ¿no? 1000 cosas. Sí, serio, viste, era para pandemia, esto era para abril del 2020, también tenía una serie para el 2020, y no, ambas cosas se hicieron en el 21, y obviamente ahora comunicar lo que hicimos, y esta película que acabo de iniciar era para el 21 y se postergó para el 22 y todo así, el famoso efecto dominó, por el hecho de lo que nos pasó y también con protocolos tan sencillito no es, ¿no? Claro, hisopándonos todo el tiempo. Es un tema, pero hoy hay como mucha actividad a raíz del advenimiento de las plataformas, ¿viste? Empezó a haber mucho trabajo para los técnicos, cuesta mucho encontrar un técnico porque están bastante desperdigados por todos los proyectos que hay. Han venido muchas plataformas a trabajar al país, que era el sueño de todos, así que hay mucha actividad. Es por streaming, es distinto, ¿no? Es una actividad que ahora se estrena esta película, que estamos con mucha ilusión, el 30, y no tenemos esta cosa, ¿cómo nos fue? ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto es el miércoles? ¿Cuánto hicimos el jueves? Esta cosa de la taquilla del cine desapareció. A veces se pueden hacer proyectos que va por la plataforma, pero te dan una ventana de ponerle 4 semanas en cine. En este caso no ocurrió, se hizo solamente por cine. Por plataforma. Está muy bien. Sí, tal cual. Yo vi un poco y me pareció muy buena, de verdad, ¿eh? Lo que vi me dio mucha gracia. Además, lo que tiene es que cuando hicimos la participación con María, que tuvimos 20 minutos riendo como recién por un desastre, hermoso para una boludez. Guillermo. Igualmente es que en el momento no estaba dentro de no sabía bien qué tenía que hacer, por eso uno se ríe. Y ahora, cuando vi esa partecita, y ahora entendí, el argumento es espectacular. No sé si tengo miedo de contarlo porque eso. No, contalo, está muy bueno que seas vos. Habla de muchas cosas, ¿no? Habla de lo efímero del éxito, del tema redes, de la crueldad que hay detrás de las redes, de esta nueva cultura de la cancelación ante una frase desafortunada o algo políticamente incorrecto, la crueldad que hay en general, el ego, algo abandónico de un padre con su hija por el tema del éxito, hay muchas cosas que toca. Y también con un aderezo que
nunca se había hecho cine catástrofe en la Argentina, ¿no? O sea, toda la vida vemos cómo se destruye el Capitolio, la Casa Blanca, o la Estatua de la Libertad, pero nunca nuestros edificios emblemáticos. Y tiene mucho que ver esto, el trabajo extraordinario que se ha hecho de efectos especiales. Y me gustó mucho. Es un libro que a mí me atrajo porque tiene un arco que, como dijiste vos, hay momentos de mucho humor, pero también hay momentos de reflexión, ¿no? De que no puedes creer que esto realmente ocurra. Acá está un poco subrayado, pero es lo que ocurre, ¿no? Y entonces me gustó transitarlo o explorar. Hay un personaje que es el de Martín Seyfried, que es el director de programación, donde ayer era Dios, este meteorólogo, le ponía todo, le dio un programa en el prime time para que hable de meteorología, y obviamente, como vos mencionás, por primera vez, porque lo denominaban el infalible, falla y se cae el mundo abajo. Y se convirtió en un meme. Y el tipo, bueno, eso sí, no quiero spoilear, pero de algún modo lo detracta, lo despide. Y es algo muy, muy doloroso. Se tiene que escapar del lugar donde era amado. Todo por un equívoco, por un diagnóstico mal dado, por un pronóstico que él no lo pudo ver venir. Hay un cambio climático, puede producirse eso, pero él, como es un estudioso, no lo puede permitir. Así que, nada, sí, claro que lo viví. Claro, Andy, sí. Estamos charlando con Guillermo Francella, ¿no? De Granizo es la película. A mí me gusta mucho porque un tipo como Guillermo son esas, cuando en lo que hacen las películas, todo. Me gusta cuando transita la risa, que llorás de risa, que siempre, cuando te conocí, cuando tenía 25 años, Guillermo, te conté que mi papá veía De carne somos y yo lo veía llorar de risa. Cuando estaba hace 25 años, Guillermo ya era muy exitoso, no era... Todavía le faltaba muchos éxitos que metiste después todavía eso, pero ya era muy exitoso y yo le decía, mi papá lo conocí llorando de risa con muy pocos programas y uno era De carne somos y lo veía llorar de risa cuando yo vivía con él. Y bueno, entonces me gustan tus programas donde transitas también la emoción, también lo falible, ¿no? O sea, está la risa y después también está bueno la humanidad. Eso lo haces muy bien también. Con los mismos ojitos que te reís también mostrás esa humanidad. Y ese cóctel es maravilloso de explorar actuando. Y genera mucha identificación. Yo creo que a veces me preguntan el por qué pasa este vínculo tan divino con la gente, que va del abuelo al nieto. Y creo que tiene que ver con los contenidos, con haber transitado casi siempre, no siempre, pero casi siempre cosas que la gente se siente identificada de algún modo u otro. Me gusta trabajar, poder dar contenidos masivos que de verdad lo pueda ver todo el mundo y la puedan pasar bien todo el mundo. Hay que hablar la comedia, que es tan terapéutica, yo creo, que atenúa cualquier mal momento, cualquier ratito, cualquier pálida. Es como una bocanadita de oxígeno. A mí eso me da felicidad. Y la emoción también, de algún modo, te da oxígeno, ¿no? Y creo que tiene que ver eso. Y tocar ambas cuerdas en un mismo proyecto es muy lindo y para eso tiene que haber muy buen guión. Vi un diálogo tuyo que viste que me pasa una cuenta de Instagram que, Claudio, fíjate que ahora te la había pasado para que me diga qué película es o de algo. Una cuenta de Instagram que tiene como frases motivacionales. Entonces te van poniendo escenas de película, viste, la mayoría de afuera. Y en una manda una Guillermo diciendo, hoy cuando me levanté, mi mujer no sé qué cosa, ahora te voy a decir de qué película, no sé qué película era. Ya sé. No, tremenda esa escena, no la había visto, yo digo, esta película no la vi y me mató la escena. ¿Qué película es? ¿O de dónde es? No es una película, es la serie El hombre de tu vida. No lo vi. ¿Te acordás? Sí. La de Campanella, que fue hermosa, 2011 y 2012. Ahí está, con razón, no la vi. Una escena terrible, un recorte de una escena. ¿Pero cómo era? No, quiero a ver si lo encuentro. Ahora voy a poner, ¿sabés de cuál te hablo? Por supuesto, es una escena con Araceli González. De acuerdo perfectamente, sí, porque la han difundido mucho, se ve que se viraliza. Empezó a ser viral, sí, tal cual, empezó a ser viral y es una escena que habla de que a él le hubiera gustado despedirse de su mujer, se despidió, se le dio un beso y cuando había fallecido su esposa, y ¿sabés cuánto daría por
volver a despedirla, que la despedí como si nada, chao. Como chao, un día sí, más. Como un día más, y después voy a comprar lo que me pediste, no me jodas más. Ya. Después y cuando vuelve no está. Y él le daría su vida por despedirla como hubiera deseado, por lo que la amaba, y no de ese modo tan trivial, tan tonto, tan rápido y sin haberle dado importancia, que era la última vez que le iba a ver. Es hermoso en el cine. Me recontra llegó, porque un poco lo que está diciendo es, vos tenés que valorar todos los momentos porque no sabés cuál va a ser el último. Entonces él sentía que era un momento más, bueno, sí, después te veo dando por sentado, que siempre después te veo, fue el último, y él dijo, no lo hice como se hubiera merecido, no estuve a la altura, pero con la cara de Guillermo ahí, súper fuerte, y eso no sabía dónde era, pero decís, eso también logra un buen actor y un buen texto, ¿no? Pum. Fue una gran serie, Andy, fue una serie extraordinaria, que lo hicimos con Beto Brandoni, con Mercedes Morán, una gran serie, que fue con 24 capítulos, 13 la primera temporada y 11 la segunda. Búscalo porque te va a gustar, vas a ver, porque tiene un disparador extraordinario, así que te va a gustar. Lo vamos a buscar. Estamos charlando con Guille Franchella. Te pregunto también si lo que tiene la plataforma Netflix es que esto se va a dar en todo el mundo, y eso está buenísimo, porque hay un Franchella también que siempre, obviamente, asignatura pendiente nosotros que tenemos todos estos actores, pero claro, Hollywood en inglés, pero Netflix lo que te permite es que irá subtitulado, o si quiere ponga el idioma, no el idioma original, la Franchella en traducción, que no es lo mismo alemán. pero te permite que todos conozcan nuestro Franchella. Nadie puede doblar a Franchella. No, doblar no, es Nadie puede subtitulado. doblar a No, Franchella. totalmente. Vean los subtítulos gringos, escuchen esto, vean los Exacto. subtitulados. No No lo lo puede doblen. doblar como. no. What is happening? No va. Ahí está, mirá, ahí está la escena, ahí está la escena. A ver, ponela, a ver si la escuchamos, pero ponela de vuelta, Flor, a ver si la entramos, que Guille la quiere ver también. No está el audio, ya va a llegar el audio, está sin el audio, pero es esa. Si llega el audio te la pongo para que compartirla con vos. Contame entonces qué onda en el mundo con esto, ¿también te da expectativa? Sí, obvio. Es verdad, viaja por todos lados, el subtítulo también te acompaña y puede verse en cualquier lado. Yo sé que también mis contenidos han viajado mucho por Latinoamérica, o sea que en Latinoamérica Ya te conocen. Por supuesto, pero el mundo, algo de España, un poquito también. Pero es muy lindo eso, es muy lindo viajar. Y sobre todo Netflix, que la vez pasada me habló de, no sé, creo que son 230 millones de suscriptores. Es algo tan extraordinario. Es una locura, claro. Yo quería decirte qué haces, Guillermo, acá, Evelyn. Vos recién mencionabas lo de la taquilla, que esto de que cómo fue el miércoles, cómo fue el jueves, pero lo que pasa con la plataforma es el algoritmo que te va tirando la data y es muchísimo más masivo, y me parece que es igual de entretenido, es otra forma de medir cómo le llega al público. Es otra forma de medir. No, yo cuando decía cuánto hicimos el miércoles, cuánto hicimos el jueves, es el folclore como la taquilla teatral. ¿Qué venta anticipada hay? ¿Cuánto hicimos? ¿Ya cuánto hay? Entonces esa cosa de folclore que lo vengo viviendo hace tantos años, claro, como el rating de un canal, de un programa. ¿Cuánto hicimos? No, ese momento que era tan nuestro, a mí es obvio que ahora es más masivo y que además... Pero a vos te gusta adrenalina, el vivo, lo que hacías en vivo, en Telefe, cosa que vos sabés, el Benvenuto, hiciste vos los Benvenuto también en vivo al mediodía, un domingo al mediodía, 5 años. Tenés mucho vivo, y a este le van cantando y este sabía que la estaba rompiendo. ¿Eran en vivo los Benvenuto? Motivando, sí, una adrenalina, sí, ¿era en vivo o no? Sí, los 5 años. Wow. Del 90, del 91 al 95. Sí, 5 años. Sí, no existe más esa ficción en vivo. No, cuando a mí me lo ofrecieron, dije, Dios mío, pero desde la Edad Media, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto con tanto riesgo? No, pero justamente el riesgo está en incorporar las fallas que hay, si hay un olvido, incorporarlo, reíte. Y empezó la complicidad mirando a cámara y fue fantástico. De verdad que era maravilloso. Sale mal. Claro, que es verdad que hoy todo el mundo se lo reconoce a The Office, eso como que es parte del lenguaje de ese tipo de comedia, y los Benvenuto lo hacía mucho antes. No, porque a veces eran problemas de audio o de la timbrera. Claro. Viste que se equivocaban, hablaba el timbre y era el teléfono, una cosa. Y me acuerdo que a ver si entraban los actores
y yo los veía que se quedaban medio en blanco, eran vivo. Y yo ahí yo me divertía mucho y incorporaba un poco esta cosa con la cámara y estuvo bueno. Estuvo bueno, y eso te sale bien. Bueno, Guille, esperando verte pronto, igual tenemos el audio, a ver, escuchémoslo para cerrar ahí el momento ese del que hablamos. No entendés nada, no tomé, te estoy diciendo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo te puedes dar cuenta de lo que te está pasando? ¿Qué tenés en la cabeza? Yo no me llamo Horacio, me llamo Hugo. ¿Entendés? Hugo, no te lo quise decir porque no sabía con quién carajo me iba a encontrar. Mi verdadero nombre es Hugo Bermúdez y soy viudo. La última vez que hablé con mi mujer, me dijo, no te olvides de comprar la leche, que vos sos medio boludazo, Hugo. A las 2 horas me llamaron por teléfono que había sufrido un ACV. Tenía 32 años ella. Hace 12 de esto. 12. No la pude cuidar, no la pude despedir y no la vi. Nunca más en mi vida la vi. Nunca más. El último beso fue un choque de mejillas así apurado porque llegaba tarde al laburo. Un laburo que después me echaron. Y si alguien hoy me concediera un deseo, lo único que quisiera, nena, ¿sabes qué es? No que la resucite, sería demasiado pretencioso de mi parte. Que me vuelva ese día, nada más que a ese día, para poder despedirla como corresponde, con un beso. Así es, güey. No le hagas esto a tus hijos, pensalo. Mañana no te va a pasar nada, de eso estoy seguro que no. Te pido no tomes, no seas... De carita de... Puf, nadie puede actuar esta escena con esa cara como Guillermo. Parece fácil, Nudito, es imposible actuar, es impresionante. Bueno, hace mucho no veías nada, de verdad es fuertísima. Y eso que no vi la serie, no vi todo, solo con la escena decís, oh. Y mucha verdad también. Era un nivel parejo de la serie. Estaba tan bien escrita. Juan, además de ser un brillante director, como guionista también, toca una cuerda, una teclita que te manda, te mata, te arruina. Y vos sabés tocar esas teclas, ¿no? Que es una mezcla de ternura, de coso, de alguien me da felicidad. Parece que te estás riendo, pero en realidad estás todo roto por dentro. Es muy lindo de ver. Muy lindo de ver. Sí, se emocionó recién viéndolo él, me parece. ¿Te emocionaste, Guille? Me gustó mucho, la recordé también igual que vos, hacía mucho que no la veía. Me la han mandado también porque se viralizó. Y lo recuerdo. Y además es un tema tan real, ¿no? Estos 2 años han sido un palazo en la cabeza. Uno que ha perdido gente, alguien que hemos querido. Se nos fue, y el paso del tiempo también, ¿no? te va diezmando, volteando. Yo estoy en este momento más productivo que a mis 40 años, pero igual anímicamente te demuelen situaciones adversas y de salud y contratiempos de gente que uno amó y que no está. Es muy duro, muy. Y bueno, cuando vi la escena me puse en la piel de él, de lo que debe haber sido. Le pedí a una chica de 32 años que le vaya pasado eso. Sí, me movilizó. Además agrega un laburo que después me echaron. O sea, no te di bola porque me tenía que ir a laburar, llegar temprano, porque en ese momento parecía lo importante, y después me echaron. Le chupé un huevo a esa empresa, vaya a saber cuál era, ¿no? Que eso pasa también a veces. Uno le pone importancia a algo que no te da esa importancia a vos. Sí. Que a los 5 minutos y uno analiza algo, dice, Andy, ¿viste quién falleció? Y son 7, 8, 11 segundos. Y ya capaz que te llaman y hola, te llamas y arrancas. Sí, ya fue. Ya pasó. Ya pasó. Hablamos de eso. De eso. Sí. Es demoledor. Sí. ¿Qué ve? No, Guille, que te quería preguntar por Granizo si primero le das mucha bola al tiempo antes de salir de tu casa y si te inspiraste en algún metrólogo para el personaje y si has puteado alguno también. No me inspiré en ninguno. Hablaba mucho con Marcos Carnevales, director, con Nicolás Giacomone, el tema de por dónde querían que vaya. Y no, lo que sí lo hago. Antes de salir, sí, automáticamente miro, leo, veo los canales de
de meteorología, y puteo cuando fallan. Sí, Siempre, obvio. siempre. Obvio. Si a mí me gusta hacer un deporte al aire libre, que es el golf, que lo hago una vez a la semana, y llueve, entonces cambias tu plan y al otro día sale un sol así, ya no puedes ir. Ese tipo Y de lo cosas me puteás, da mucha claro, bronca. claro. Sí. Bien, bueno, O nombraste capaz que a... estoy todo vestido, bueno, el divino para salir y me mojo todo y digo, ¿cuándo pasó? Si no lo vi. Claro. Bueno, ese tipo de cosas me da bronca. sí. Nombraste a Carnevale, que tiene mucha experiencia, grandes películas, desde Elsie Fred, que me estoy acordando, a varios, tiene varias joyas, y a Nicolás Giacabone, que ganó un Oscar, nada más y nada menos. Así que estás producido por Martín Queller, que debe estar chocho, que debe estar chequeando el tamaño del título, que debe ser grande. Y así que espectacular. Una muy buena experiencia con Martín. Estoy Una seguro, muy estoy seguro. Es un gran productor, así que me imagino que yo lo poco que vi me encantó, así que y me reí mucho nuestra escena, porque uno no sabe cómo sigue tu cara, lo que Estuvieron dijiste. bárbaros. Tu cara. Estuvieron Así que, muy bien. Guille, espero verte pronto por acá. Mi sueño ya sabes cuál es, pero eso después lo charlamos. Un beso, te queremos mucho. Dale. También yo. Chau, un abrazo Guille. muy grande a todos. Chau, Un Guille. beso Chau. a la mesa. Chau. Chau. Guillermo Francella, que estrena Granizo, que va a estar muy bueno. La pueden ver en Netflix, la va a romper, estoy seguro, y se van a caer de risa, emocionar. Así que ahí estaremos. Amigos y amigas, y aparece Urbana Play, una radio de un año que ya hizo un Lollapalooza y aparece una película. De Netflix. Así que ya la veremos. Tranca. Ahora nos vamos a... Perros de la calle.